Cocinando salchichas. Yo siempre compro salchichas de pavo. Estoy haciendo esta salchicha para Aubrey porque ella tiene hambre, dice. Y ella solamente tomó leche. Ya está, le voy a poner el huevo. Acá tengo un huevito, miren. Un huevito. Ahí está. Sal, yo ya no le pongo sal porque esta salchicha trae sodio, mucho sodio, así que ya no necesita. Bueno, yo ya no le pongo. Ya salieron las salchichitas. Acá tengo el platito donde las voy a poner. Aubrey se las va a comer con una tostadita. Ahí está. Son estas salchichas. Son de pavo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy limpiando ahí donde hacemos la fogata porque vamos a hacer una carnita asada. Voy a poner la cámara del otro lado para ver si se graba mejor. Miren, es pura ceniza. Aquí tengo la bolsa donde la voy a ir poniendo. Y no han llegado los que fueron a Paraguacharo. Pura, estás haciendo ¿qué estás haciendo? Quesos. Quesos. Echando mecánica. En la mecánica esta maleta. A ver. Uy, esta sí está pesada. Echando la mecánica. Echando la mecánica tan mami. Michael se acaba de doblar su ropa, que ya acabamos de lavar ropa. Todo el día lavando ropa hoy. Ay, no. ¿Dónde están? ¿Tornillos en mi pie? No hay nada en mi pie. Mi marido se puso a echar mecánica porque se esperan supuestamente como 8 pulgadas de nieve. Para el miércoles, yo creo, para este miércoles, no sé si vaya a caer a nieve, así que tienen que arreglar una cosa de la pala que le ponen, porque mi marido saca nieve, así que andan ahorita arreglando lo de la camioneta. Me vine de mis plantas porque algunas se están secando. Los rosales, pues los cortaron y todos quedaron así, todos cortaditos. Miren cómo se ve para allá. Todo pelón. Iba a encender la fogata, solamente limpieza que toda la ceniza. Y ahorita nos vamos a ir a la tienda porque vamos a agarrar la carne y queremos hacer una carnita asada ahorita, aunque estamos en invierno ya, pero se nos antoja una carnita. Así que vamos a ir a la tienda ahorita a comprar la carne. Yo me vine a ver mis plantitas acá que están, miren, todas resecas. Y los pinos que sembramos del lado de allá también se están secando. Así que quién sabe qué pasó. Alguna plaga, alguna cosa le cayó a las plantas. Trajimos, Michael. Salchichas, un chorizo, jarras y una otra cosa. Ay, es otra cosa. Fuimos a comprar la carne que vamos a hacer asada ahorita. Aquí trajimos salchicha, chorizo, tostada. Ya traigo pimentones para lo de la dieta. Que hoy vamos a comer carne y le vamos a romper la dieta. Vámonos pues. Allá atrás ya están rajando la leña para la carne. Aubrey te va a dar toque eso. Mira, Aubrey está aprendiendo eso, Michael. Ya llegando de la tienda. Traigo las bolsas aquí. Acá quedó la otra. Aquí está.
las cositas que traje, miren, pimentones, limones, tomatillos verdes para hacer una salsa. Me quiero hacer un guacamole ahorita, aguacate. Traje de estas tortillas, pero yo creo que voy a hacer ahorita unas tortillas calientitas. Estos allá están rajando la leña, choricito. Agarré de esta salchicha, ni me fijé. Ah, no, sí está buena, pensé, dije, ya se caducó la salchicha. Son salchichas de pollo, agarré dos de estas, y la carne que vamos a hacer para asar es esta misma. Y viene la charolita de carne. Nos vamos a ir allá afuera porque hoy vamos a hacer fogata. Nos vamos allá afuera, ¿no qué? Vamos a guardar todo aquí ya. Yo andaba una, por ahí la dejé, una color amarilla, esa es mía, rajando la leña, están ahí. Mira, aquí dejé mi pelotita que estaba haciendo ejercicio. ¿Qué bola? Ay, yo no veo. Ay, idioteces que estás diciendo, hombre, no digas tontería. La leña, dice, tontería está hablando Michael acá. Que hay una bola, dice, yo no veo ninguna bola. A ella le habíamos puesto esa porque la íbamos a aprender esa, pero fíjate que ya no. Hombre, yo no veo ninguna bola. La bola, dice el otro. ¿El cartón? ¿Ves? Yo no veo nada, Aubrey. Ay, pero esos son como zancudos, mira. Oh, ya la vi esa bola de moscos. Son puros moscos. Puros moscos. Sí, yo traje la mía. Ahí está, mira, la color amarilla. Haciendo tortillitas. Allá afuera ya están haciendo la carnita asada. Estamos haciendo carne asada. Aquí yo preparándome las tortillas. Ya hice varias, bastante. Hoy sí a romper la dieta, a romper la dieta. Esta ya está. Acá estoy con él. Miren, ya casi termino. Me faltan solo 3. Haciendo las tortillas en la maquinita. Vamos a poner la otra. Miren, las tortillitas bien ricas, hasta con sal o con quesito. Ahí tengo queso fresco. Te echas un taquito con su, ¿cómo se llama? Con sal. Esta ya está. Acá tengo una salsa que hice, pero bien sabrosa, miren. Tiene cebolla, aguacate y cilantro. Una salsa de tomatillo. Bien rica esta salsa. Es para acompañar la carne. A ver, como unas tortillas por acá. Haciendo tortillas calientitas, hechas a manos. Mídete, Michael. No se comide. Se ve bien buena. Y el chorizo. Mira qué buena está la carnita ahí. Ah, ya está bueno. Michael abrió el otro paquete de salsa. ¿Se va a poner los dos o nomás? Uno. No, los niños se la comen a otro día, ¿verdad? Bien buena la carnita asada que estamos haciendo. ¿Qué va a poner la hamburguesa? Mira, hasta está chillando la parrilla. La carne para la cena. Ah, si no te la marinaron bien. Se ve toda rara. Creo, digo yo, puede ser quedó blanca, mira. Abrita, está brava la Gordy. Está brava, Gordy. Es que a Aubrey le gusta mucho el teléfono. Pero, mira, viste, ahí toda blanca te la dejaron. Sí, el tipo no te la marinó bien. La dejó. ¿Quién te la marinó, pues? Ah, pues mira cómo te la dejó. Por eso está como simple. Allá está el chorizo chillando. Van a poner hamburguesas. Michael ya abrió las hamburguesas allá a veces. Nunca la abrió. Anda lento, como siempre. Ya yo tengo el pan que compré. Ah, yo también voy a querer una hamburguesa. Entonces, ni modo, me voy a tener que echar uno. Ay,